Saludos, ahora vamos a explicar el tema que lleva por título razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Y aquí tenemos una definición. Las razones trigonométricas, quizás ya has escuchado hablar sobre ellas o has escuchado mencionarlas, son todas las relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos una imagen de un triángulo rectángulo, recordando que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, como se puede apreciar en este ejemplo. Entonces, el lado más largo del triángulo rectángulo recibe el nombre de hipotenusa. El lado que está acá o los demás lados se llaman cateto. Uno de ellos se llama cateto opuesto y el otro cateto adyacente. Y más adelante estaremos explicando con más detalle en qué consisten estos dos catetos. Entonces, ¿qué es lo que se hace con las razones trigonométricas? Pues relacionamos cada uno de estos lados del triángulo rectángulo y de ahí entonces obtenemos lo que llamamos razones trigonométricas. Tenemos aquí un cuadro donde están expresadas las razones trigonométricas. Bien, las razones trigonométricas que se verán a continuación son válidas en cualquier triángulo rectángulo, con independencia de las medidas de sus lados. Estas solo dependen del ángulo. Bien, ¿qué significa esto? Esto significa que no importa la medida de los lados del triángulo rectángulo, no importa, siempre se estarán utilizando estas razones trigonométricas que consideraremos en lo adelante. Solo se va a tomar en cuenta o solo habrá una variación en el ángulo desde el cual se esté mirando. Aquí tenemos entonces lo que le presentaba hace un rato, que el lado más largo es el lado que se llama hipotenusa. Los demás lados, uno de ellos se llama cateto opuesto y el otro se llama cateto adyacente. Bien, entonces, aquí tenemos las razones trigonométricas. La primera razón se llama seno, se simboliza con seno. Seno del ángulo va a ser igual a la relación entre el lado llamado cateto opuesto y debajo o dividido la hipotenusa. Luego tenemos el coseno, que se simboliza con cos. Coseno del ángulo es igual a la relación del cateto adyacente y la hipotenusa. Luego tenemos la tangente, cuya relación es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, como ya hemos mencionado, las razones trigonométricas son todas aquellas relaciones que se establecen entre los lados de un triángulo rectángulo. Luego tenemos estas que están de verde. Esas son opuestas, razones trigonométricas opuestas a las que ya hemos mencionado. Por ejemplo, la razón trigonométrica opuesta a la razón seno es la cosecante, que se simboliza con CSC. Y esta, si usted se fija, va a ser lo contrario al seno. El seno tenemos que es cateto opuesto entre la hipotenusa. Pues siendo que la cosecante es lo opuesto, entonces va a ser aquí hipotenusa entre el cateto opuesto. Y así vemos que para el coseno su inversa es la secante, cuya razón o cuya relación viene con el lado hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último,
la cotangente, que es la inversa de la tangente, y su relación son los lados cateto adyacente y cateto opuesto. Entonces, independientemente del tamaño de los lados, siempre se estarán utilizando estas 6 razones trigonométricas. Entonces, debemos tomar en cuenta algunos datos al momento de trabajar con las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. La primera es que la hipotenusa siempre será el lado más largo del triángulo rectángulo. Siempre. El lado más largo se llama hipotenusa. El cateto opuesto siempre será el lado que quede enfrente del ángulo desde el que se mire en el triángulo. Más adelante vamos a hablar en detalle sobre esto. Tercero, tanto el cateto opuesto como el adyacente varían dependiendo del ángulo desde el cual se mire en el triángulo. Esta se parece al punto número 2 y también lo estaremos considerando ahora mismo. Mire, si usted se fija en este triángulo que está de amarillo, mirándolo desde el ángulo alfa, este ángulo de aquí, el lado que le queda enfrente siempre al ángulo va a ser el cateto opuesto. Y como ya sabemos que el lado más largo es la hipotenusa, entonces el lado que sobre se va a llamar cateto adyacente. Veamos también este triángulo aquí. Miramos desde el ángulo alfa. El cateto que le queda enfrente se llama cateto opuesto. El lado más largo, que es este de aquí, se llama hipotenusa y este de aquí se llama cateto adyacente. Veámoslo con otros dos ángulos. Aquí el ángulo alfa está en la parte de arriba. El lado que le queda enfrente es este que está aquí abajo, por lo tanto se llama cateto opuesto. Y tenemos siempre la hipotenusa, el lado más largo, y el lado que sobra se llama cateto adyacente. En este se está mirando desde este ángulo que está aquí abajo. Y ahora, si usted se fija, el cateto que le queda enfrente es este. Antes, este cateto en este triángulo, en el primero, es cateto adyacente, pero ahora, como se está mirando desde un ángulo diferente, ahora es el cateto opuesto. Siempre la hipotenusa va a hacer lo mismo. ¿Quiénes van a variar? Cateto opuesto y cateto adyacente, como ya hemos mencionado anteriormente. Muy bien, aquí tenemos un ejercicio para realizar. Tenemos un ejemplo, más bien. Una escalera con una longitud de 13 metros está apoyada sobre un muro de 12 metros de altura, tal como se muestra en la figura. ¿Cuáles son las razones trigonométricas del ángulo? Muy bien. Entonces, tenemos este triángulo. El lado más largo se llama hipotenusa. Acordémonos de esto. El lado que le queda enfrente al ángulo es el ángulo opuesto, que es 12, y el que sobra es el cateto adyacente, que es 5. Repetimos, hipotenusa vale 13, el que le queda opuesto mide 12 y el otro es 5. Entonces, ya sabemos que el seno va a ser la hipotenusa, perdón, cateto opuesto entre la hipotenusa, si ustedes se fijan. Entonces, tomando esto como referencia, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Ya hemos dicho que vale 12. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Hemos mencionado que vale 13. Así que ya tenemos el seno. El coseno. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Es este de aquí. Vale 5. La hipotenusa 13. La tangente va a ser el opuesto entre el adyacente. El opuesto vale 12 y el adyacente 5. Y ya las demás son inversas.
Por ejemplo, la inversa del seno, ya hemos dicho que es la cosecante. Como el seno es 12 sobre 13, entonces el coseno va a ser 13 sobre 12 y así sucesivamente cada una de las otras que son opuestas. Otro ejemplo, si se conoce que en un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos verifica que seno es un medio, es posible deducir las medidas de uno de los triángulos que cumple esta condición. Puede describirse todas las razones trigonométricas solo con esta información, como seno del ángulo es igual a un medio, perdón, como seno del ángulo es igual a un medio, que es cateto opuesto entre la hipotenusa, entonces uno de los triángulos satisface eh, esta información, esta condición. Es el que muestra en la figura que hemos presentado. Bueno, vamos a ir atrás. La primera pregunta, ¿es posible deducir la medida de los triángulos que cumple esta condición? Claro que sí, es posible y vamos a ver cómo se hace. ¿Puede escribirse todas las razones trigonométricas solo con esta información? No, solo con esta información no es posible. Bien, porque necesitamos conocer uno de sus lados. Así que, bueno, esto lo vamos a pasar por alto para entonces explicarlo en un próximo video, para que no se haga más largo de la cuenta. Así que esta es la información que tenemos hasta el momento sobre este tema, o este tema introductorio a lo que son las razones trigonométricas.